comenzamos esta jornada hablando sobre Technipack. Les cuento un poco sobre esta empresa. Esta empresa es proveedora de soluciones tecnológicas para la industria agrícola, pero es especialista en el área de control de heladas, cosecha mecanizada y también monitoreo meteorológico. ¿Qué hace Technipack? En el control de heladas son representantes exclusivos de Orchard Wright, el mayor fabricante mundial de máquinas de viento, que es uno de los métodos más efectivos y eficientes del control de heladas. En Chile, ¿qué están haciendo? Han instalado más de 3.500 unidades para proteger cerca de 21.000 hectáreas de frutales de alto valor, de como cuáles: paltos, almendros, cítricos, arándanos, entre otros. Les invito a conocer un poco más sobre el equipamiento de esta empresa viendo el siguiente video. Y estamos de vuelta porque lo prometido es deuda y ya nos encontramos en contacto con Germán González Larraín, quien se desempeña como gerente de la división agrícola de Technipack. Germán, estamos muy atentos para escuchar tu presentación y todo lo que nos tengas que contar respecto al control de heladas. Hola Patricia. Vamos a hacerle sus comentarios a través de YouTube, vamos a estar súper atentos ahí para ir interactuando y, por supuesto, toda tuya la pantalla, Germán. Hola Patricia, muchas gracias por la invitación. Espero poder entregarles algo aquí, que se les aclaren algunas dudas de las heladas, de los controles. Así es que espero que la presentación sea buena y entretenida. Yo les voy a hablar un poco de los fundamentos de los controles de heladas. Voy a hablar un poco de las heladas y después voy a ir achicando el área para llegar a las máquinas de viento. Un poco voy a hablar de qué son las heladas, cómo controlarlas, cómo funcionan las máquinas de viento, un tema del ruido que está como súper en boca de todos, pues las máquinas, las más antiguas son súper ruidosas, cómo abordar las heladas más severas, la operación de estas mismas y otros datitos. Voy a partir un poco de qué es una helada. Las heladas son cuando la Tierra no es capaz de retener el calor entregado durante el día. Y eso, en la noche, este calor se pierde y nos vamos a temperaturas bajo cero. Dentro de la planta, un poco las estructuras celulares se congelan y cuando se produce el congelamiento es el daño que se conoce como tal. Un poco ahí es cuando hoy me quemé por la helada, cuando nos congelamos. ¿Cómo actúan las heladas? Las heladas es aire frío. El aire frío es más denso que el caliente, por lo tanto, es igual que el agua. O sea, si uno da vuelta un balde de agua, este va a correr y va a buscar los bajos. Y ahí se van a acumular. Por lo tanto, bajan por las laderas, corren por las quebradas y se depositan en los valles. Por lo general, las heladas son bastante repetitivas, son bastante similares unas de otras. Por lo tanto, es súper normal ver que de la hilera 10 hacia el norte, por ejemplo, tengamos daños por heladas y hacia el sur no. Eso es bastante común. Como les decía, las heladas al establecerse en los bajos, acá muestro una foto, estos son paltos,
que se ve claramente un poco la parte baja, más café, esa tuvo mucho daño por helada, y la ladera, la parte alta, se salva de esta misma. Hay dos tipos de helada. La helada radiativa, como su nombre lo dice, el huerto se enfría por intercambio de calor por radiación. O sea, al final la noche oscura se lleva este calor que se acumuló durante el día. Y esta siempre tiene una capa de inversión térmica, que es una bolsa de aire que por lo general fluctúan entre los 7 y 30 metros. Ocurren con cielos despejados, baja humedad y sin viento, o muy poco viento. Y después están las heladas polares. Estas heladas son invasiones de masas heladas, de aire frío, que vienen de los polos, vienen en las alturas, y por cambios de presión van cayendo en las laderas. Estas heladas al final son polares y radiativas, es la suma de las dos. Y por lo general no existe esta capa de inversión térmica o se encuentra muy alta. Por lo tanto, los daños suelen ser mayores por lo mismo, un poco las heladas son más severas. ¿Cómo controlar heladas? Para mitigar la caída de temperatura existen dos tipos de controles, los controles pasivos y los activos. Los pasivos un poco es lo que debiésemos hacer todos antes de la temporada helada. Y los activos, bueno, eso es en la helada. Uno, bueno, evitar especies o variedades sensibles al frío. Preferir las laderas con exposición norte. Las laderas norte siempre tienen más sol, por lo tanto acumulan más calor. Barreras cortaviento en las entradas de la helada. Las heladas en Chile, por lo general, corren de sur a norte, un poquito hacia la cordillera. Por lo tanto, si yo sé por dónde entra la helada, yo le puedo poner una barrera y así demorar un poco la entrada del aire frío. Como hablábamos antes, estas como trabajan igual que el agua, mantener los canales despejados es un muy buen método de control, ya que así vamos a lograr expulsar la helada rápidamente o tenerla menos tiempo en nuestro huerto. Mantener siempre los huertos libres de malezas. Las malezas altas forman una capa donde el sol en el día, el suelo no logra agarrar el calor entregado por el sol del día. Por lo tanto, después el suelo en la noche no tiene nada que entregar. Por lo tanto, hay que tenerlos libres de maleza. Buscamos, ojalá, suelos pesaditos y compactados, porque estos retienen mayor humedad. Y la humedad retiene mayor cantidad de calor durante el día, por lo tanto, y la entrega mejor durante la noche. Por lo tanto, nunca pasar una rastra antes de la helada, ya que vamos a secar el suelo. Después tenemos los controles activos, que los controles activos un poco aquí hay que meterle un poquito de luca, pero creo que este lo tenemos todo, o casi todo. El riego aumentamos, o sea, si yo sé que va a helar, empiezo a hacer riegos por sectores, ojalá, ya que probablemente no tengamos la capacidad de bomba para todos los sectores. Los días antes yo empiezo a echar agua por sectores, tratar de meter la mayor cantidad de agua, de tener los suelos muy húmedos, y así poder retener mejor la temperatura, el calor.
Después tenemos los riegos por aspersión. El control del agua por aspersión es el más eficiente, no cabe duda. El agua, al pasar de estado líquido a sólido, entrega energía. Por lo tanto, si yo siempre estoy congelando agua, entregando agua, voy a estar siempre entregando energía. Y esto hace que no baje de 0 grados. O sea, forma como un iglú y esta no baja a los 0 grados. Hay que considerar los volúmenes de agua a entregar. Cuando las heladas son muy grandes, es tanta la formación de hielo que pueden haber desganches, rupturas de brazo. Y bueno, saturaciones de suelos por agua. Los suelos un poco se lavan, también pierden fertilizantes. Pero es un tremendo control de las. Después nos vamos a los más antiguos. Yo creo que todos lo hemos visto esto. Los tachos, calefactores, quemadores. Bueno, es entregar calor mediante fuego. Son bastante contaminantes, por lo tanto van un poco en salida. El método es efectivo, por eso lo quiero nombrar también. No hay que poner muchos juntos, ya que se genera el efecto chimenea y este calor que estamos tratando de entregar y que se quede en el huerto, se nos arranca. Y después vienen las máquinas de viento o helicópteros que aprovechan la capa de inversión térmica mezclando las masas de aire que están arriba y abajo. ¿Qué son las máquinas de viento? Nosotros esto es lo que nosotros comercializamos, las máquinas de viento. Estas son torres de 10 metros de altura, que arriba tiene una hélice a 6 grados de inclinación, abajo un motor industrial, puede ser diésel o gas, y generan un gran flujo de aire. Estas giran en 360 grados y lo que hacen es demorar la tasa de enfriamiento. Las coberturas de las máquinas varían bastante según especies, variedades, la edad del huerto, la salud del huerto. Un huerto sano se controla mejor la topografía, cómo hayamos hecho los controles pasivos, si teníamos el suelo húmedo, si tenemos las barreras cortavientos, ¿ah? La capa de inversión térmica, a qué altura está. Si la tenemos a 7 metros, la máquina trabaja súper bien. En cambio, si ya la tenemos a 20 metros, 10, 15 metros, a la máquina le cuesta tomar ese airecito caliente. ¿Qué tan severa es la helada? Y por otro lado, los modelos de la máquina, porque hay distintos motores, potencia, cantidad de hélices, etcétera. Para que se hagan una idea, una máquina en viña debiese estar cubriendo alrededor de 7 hectáreas, redondo, y en paltos entre 5 hectáreas y media. Bueno, hay que tener ojo con los fabricantes de máquinas de viento que prometen mucho y de repente solo dicen lo que el cliente quiere oír. En ese sentido, una máquina de viento, ¿cómo saber qué comprar? Ya que vendemos aire. Las máquinas de viento se pueden medir en empuje, cuánto empujan y cuánto flujo pasa a través de la hélice, cuántos metros cúbicos pasan por a través de la hélice. Por lo tanto, para tomar la decisión, exija un poco los informes de flujos, empuje, ruido. Ahora vamos a hablar un poco de ruido. Nosotros cuando llegamos hace 25 años atrás, terminamos con los chonchones, los tachos que quemaban cualquier tipo de combustible, dejaban todos los valles con humo a
al otro día todavía se veía el humo y llegamos como superhéroes. Terminamos con el humo. Pero 20 años después estamos aquí, no, ya tan superhéroes no somos porque empezamos a sonar mucho y no dejábamos dormir a las comunidades. Así es que yo creo que todos han escuchado una máquina de viento y son súper molestosas. Y ahí es que el 2017 partimos con las máquinas multiaspas, veníamos molestando harto a Orchard, que son los fabricantes, y el 2017 partimos con las máquinas multiaspas, que hicieron dos cosas: bajar mucho el ruido y sacar esa tonalidad, como que te toquen la puerta a cada 3 minutos. Por lo tanto, uno se queda dormido y 3 minutos después te tocan la puerta, uno se despierta. Uno se está quedando dormido, pero el cerebro no asimila el ruido de la máquina de viento. En este momento, con las máquinas multiaspa, lo que se produce es un zumbido de menor, suenan menos también, menores decibeles, y el cerebro es capaz de asimilarlo, por lo tanto, nos falta harto todavía, pero hemos avanzado harto. Toda la industria, en realidad, no solo nosotros. Estamos cambiando muchos kits de las máquinas antiguas y las estamos pasando a multiaspa. Para que se hagan una idea, bueno, las multiaspas bajan un poquito el control, pero es poquito. Pero en el 2017 partieron los primeros reclamos, 2018 empezamos con la multiaspa y ya el 2022 creo que nosotros vendemos alrededor de 180, 200 máquinas al año, creo que se vendieron 2 máquinas de 2 aspas, ¿no? Y este año no llevamos ni una. O sea, todas son multiaspas. Y esa es la tendencia y así va a seguir. Un poco cuando nos enfrentamos a las heladas más severas, ya heladas también o polares, es donde salen los calefactores centrales. El calefactor central aporta fuego bajo la hélice, o sea, lo convierte en un secador de pelo en realidad. Son calefactores diésel, una inyección, son súper eficientes. Los nuestros cuentan con 8 cámaras, llegando a casi 1.2 megawatts. El consumo es alto, pero vale la pena. Salvan hartas luquitas. Y generamos una diferencia de alrededor de 2 grados. Esto también, un informe de Fernando Santibáñez, gran agroclimatólogo de la Universidad de Chile, que nos ha ayudado harto. Solo usamos el calefactor central para heladas severas, ya que nosotros al tirar aire más calentito, este es más liviano, por lo tanto baja nuestra cobertura. Ya no llegamos a los 150 metros que de antes, ¿eh? Se nos arranca un poco el aire calentito. Por lo tanto es como un botón de pánico, cuando ya necesitamos ese extra lo apretamos. Una máquina de viento debiese cubrir alrededor de 2 grados, un diferencial de 2 grados, 4 o 5 horas de control, y un calefactor otros 2 grados. Por lo tanto, sin calefactor central debiésemos estar cubriendo una helada de menos 2 y con calefactor central hasta menos 4 grados. ¿Cómo operan las máquinas de viento? Las máquinas de viento no son milagrosas, no por instalar una máquina de viento se terminó mi problema de helada, hay que manejarla. Por lo tanto, tenemos que saber un par de conceptos básicos. Voy a hablar de un Chile general, pero si lo aplican van a ver que no estoy tan equivocado. Y lo que estoy hablando también lo podemos moldear a su campo. Yo puedo estimar, predecir cómo va a estar la noche, la tarde antes. Por lo tanto, 1 o 2 horas después de que se esconde el sol, yo con la temperatura ambiente, la hora del amanecer, el punto rocío, yo puedo saber más o menos a qué hora va a llegar, o en el peor de los casos, si sale viento, la helada se va a arrancar, si se nubla, si sale neblina, todos esos son factores positivos para el agricultor. Pero en Chile tenemos una tasa de enfriamiento de 1.2 grados por hora. O sea, nosotros sabemos que apenas se esconde el sol, un poco después, empieza a caer 1.2 grados por hora.
y el punto de rocío va cayendo 0,1 grados por hora. Cuando estos dos puntos se juntan, la tasa de caída, punto rocío, cuando se juntan, se libera humedad, agua, siempre es bienvenida, y esa tasa de caída de 1,2 grados pasa a 0,4 por hora, o sea, un tercio. Y la máquina de viento, por coincidencia, cuando yo la prendo, esta quiebra esta caída de 1,2 y se va a 0,4 grados por hora. Un poco para que se hagan una idea, aquí se los grafico. Ahí va saliendo la temperatura ambiente a 1,2 grados por hora, se topa con el punto rocío, queda 0,4 grados por hora. No es tan recto como en el gráfico, en realidad es como una J invertida. Al principio de la noche cae mucho más rápido que al final de la noche, pero lo que a mí me interesa es la temperatura que voy a llegar al final a la salida del sol. Puse temperatura crítica, no puse 0 grados. ¿Por qué? Porque distintos frutales, distintos estados fenológicos tienen distintas temperaturas críticas. Eso tienen que verlo con su asesor, tienen que verlo tienen que verlo ustedes en realidad. Ahora, cuando yo prendo la máquina de viento, este es el efecto que hace. Yo quiebro esa tasa de caída. Por lo tanto, puedo controlar un poquito ahí la naturaleza, un poquito nomás. Después, si yo tengo una temperatura más crítica y chuta, con la máquina de viento no me alcanza y voy a seguir cayendo bajo mi punto crítico, mi temperatura crítica, es donde sale el calefactor. El calefactor no sabemos por qué, pero es como que le pusiera pausa a la bajada de temperatura y queda alrededor de 2 horas en pausa sin bajar la temperatura y después empieza a bajar con la misma tasa que venía. Por lo tanto, no tiene mucho sentido prenderlo al principio porque bajo el área de cobertura y gasto petróleo como loco antes de tiempo. Entonces, los efectos de una máquina de viento son hacer más suave la caída de temperatura. Eso es lo que hace una máquina. O sea, 1 hora sin máquina es lo mismo que 3 sin máquina. Si las noches fueran eternas, las máquinas de viento no existirían, porque nos helaríamos igual. Es súper importante la hora de inicio y saber prender bien las máquinas. Porque si yo prendo muy cerca de mi punto crítico, no tengo temperatura que retener. Por lo tanto, ya parto bajando y me voy a helar. Lo que yo les acabo de explicar del modelo de predicción lo pueden adecuar a su campo. O sea, si ustedes tienen una estación meteorológica con una noche despejada, sin viento, sin neblina, o sea, como de helada, ustedes pueden adecuar el 1,2 a 1,3, 1,1, el punto rocío, y van a ver que van a llegar a una predicción súper certera. La estación meteorológica es mi copiloto, es indispensable. O sea, sin estación meteorológica, cualquier control de la A es súper difícil manejar porque no sé cuándo partir, no sé qué pasó. Por lo tanto, sí tienen que venir de la mano con una estación meteorológica. Nosotros comercializamos Davis, somos los representantes en Chile de Davis, que tienen, bueno, se le pueden poner muchos sensores, se pueden ver los controles de plaga, enfermedades, control de los registros históricos, temperatura de suelo, tensiómetro, o sea, no son solo para la helada, o ver los niveles de los pozos, todo lo que quieren. O sea, no sé si todo, pero harto. Las máquinas bien entretenidas. Lo que les expliqué ahora, las caídas y todo, están en una aplicación. La pueden bajar en control de heladas, tanto en Google Play como App Store. Es de las pocas cosas que damos gratis. Y ustedes ponen los datos que antes conversábamos, la temperatura, la hora del amanecer, hora actual, punto rocío.
Si quieren se pueden ir a variables más avanzadas, si ustedes saben mejor los datos si los adecuaron a su campo, y así poder tener una estimación mejor, y esta les dice a qué temperatura prender. Si no lo quieren ver por aplicaciones web, pueden entrar ahí a ese link, controldeladas.tecnipack.com, y hacer un poco lo mismo. Súper entretenida la aplicación. Un poco para instalar las máquinas de control de la todos estos equipos de mitigación, es súper bueno contar con, si es que no tenemos la data, el historial por estaciones meteorológicas, es súper bueno contar con estudios agroclimáticos. Nosotros los trabajamos con Fernando Santibáñez, con B-Lab, dos empresas muy buenas a mi parecer. Pero este nos entrega las temperaturas de primavera, o los ciclos, o los números de heladas que vamos a tener, qué tan fuertes son las heladas, y también nos entregan, si se alcanza a ver al lado el dibujito, dónde es más helado el huerto. Por lo tanto, podemos saber cómo instalar mejor las máquinas. Y si es que hay que apoyar de repente con calefactores alguna u otra. Las máquinas de control de la A, todas vienen con sistemas de partida automática. O sea, uno las programa a cierta temperatura y estas parten y se apagan solas. Igual siempre tiene que haber alguien en el huerto para ver si hubo una falla o algo. Son máquinas. Son súper, súper buenas, pero son máquinas. Y como opcionales también se les puede poner telemetría, que es un poco es como ver los instrumentos en el auto, RPMs que van trabajando, temperatura. Le puedo decir que me llame por teléfono cuando llegue a cierta temperatura, o cuando tenga un nivel de combustible que me llame al 40%, por ejemplo, cosa de llamar al gas o ir a llenar el petróleo, como sea. Y lo otro entretenido que tiene es que si son 10 máquinas en un huerto, o 5 o 3, pero son varias, yo a todas las agrupo como una sola. Por lo tanto, le digo a todas, se van a prender todas ustedes en 3 grados. O se apagan todas juntas y se apagan. Por lo tanto, es súper común. Entrega diagnósticos de posibles fallas. Registra el histórico, por lo tanto sabemos perfectamente qué pasó. Después de repente la gente me dice, oye, las máquinas subieron de temperatura. Subieron la temperatura. Aquí yo estaba hablando que retienen temperatura, hacen que baje más lento la temperatura. Y efectivamente las máquinas pueden subir de temperatura. Hay máquinas cerca del mar, por ejemplo, que hay unas inversiones térmicas súper buenas, y estas de repente suben de temperatura 1 o 2 grados, y eso es posible. No es raro. ¿Cómo medir la capa de inversión térmica? Que es algo que al ojo no se puede ver. Es súper fácil. Prendan fuego, una fogatita chica, el humo va a salir y de repente va a doblar. En donde dobla está la capa de inversión térmica. Yo creo que todos hemos estado haciendo una fogata y vemos dónde choca el humo. Y si están con una máquina de viento, mucha gente les pone a los 7 metros una marca. Sabemos que la cabeza del eje está a 10.5 metros, 10.67 para ser exacto, y la hélice, lo más arriba, está llegando a los 13 metros y medio. Por lo tanto, ahí sabemos súper bien dónde está la capa de inversión térmica. Bueno, claramente, mientras más bajo se encuentre, mejor. Las máquinas de viento, cuando yo las prendo, no parten al tiro controlando. Estas tienen que generar como su cooler, tienen que generar su régimen para partir. Y esto se demora alrededor de 30 minutos. ¿Cómo evitar las emergencias de las máquinas? Es probarlas. De repente la gente cree que las máquinas tienen la capacidad de hacerse invisibles después de la época de la. Después de la época de la vienen las cosechas, vienen
Yo entiendo que hay mucho trabajo, pero pasan por al lado de estas máquinas de 10 metros y se les olvidan. Pero cuando viene la helada, se acuerdan y creen que la van a echar a andar y van a partir. No. Si yo dejo un auto en un estacionamiento 10 meses, no creo que partan. Por lo tanto, estas máquinas hay que estar haciéndolas andar mensualmente y en época de helada sobre todo, antes de la mañana. Gracias por ahora, podemos decir que las noticias ya no se equivocan tanto cuando nos dicen, o las aplicaciones del tiempo están bastante eficientes en la helada. Yo con una semana, yo ya sé que viene una helada o podría venir, creo, sobre todo las polares, esas las tienen súper cachaditas ya. Así es que sí puedo saber y probar las máquinas con tiempo. ¿Cuántos termómetros necesito? Bueno, esa es la pelea que tengo con mucha gente. Yo soy desordenado, por lo tanto yo con 2 termómetros o 3 estoy bien. Hay gente que le gusta tener 7, 10. A mí me confunden un poco, pero comparto el hecho de tener más termómetros. Menos de 2 a mí no me gusta. Me gusta tener por lo menos uno en el área de cobertura y otro fuera del área de cobertura. Porque muchas veces llegan para acá con un termómetro dentro del área de cobertura y dicen, Germán, las máquinas son buenísimas, cubrieron perfecto y todo. Chuta, ayer no heló. ¿Pero cómo? Claro, si no tienen un termómetro fuera del área de cobertura, un testigo, no podemos saber qué pasó. Y por el contrario, solo fuera, escucharon a Germán diciendo que debiesen retener alrededor de 2 grados o 5 horas, y de repente llegan acá y me dicen, bueno, mi máquina solo cubre 1 grado. Si yo tengo un termómetro dentro, puedo ver qué pasó, puedo mejorar la conducción de la máquina, puedo mejorar cómo lo estoy haciendo. Por eso a mí me gusta por lo menos 2 termómetros. ¿Qué esperar de una máquina de viento? Menos 2 grados, 4 o 5 horas. Y con el calefactor central, otros 2 grados. O sea, si tenemos una helada de menos 5, con la máquina de viento y calefactor central, es como tener una helada de menos 1. Por lo tanto, igual sirve. O sea, todos sabemos que con un menos 1, depende del estado fenológico, depende del frutal, podemos tener, por ejemplo, un 10, 15% de pérdida. Pero con un menos 5, se va a poner difícil. 80% de pérdida, si es que no un pérdida total. Eso lo saben ustedes mejor que yo. Un mito urbano. ¿Se pueden operar las máquinas de viento, las máquinas de control de helada, estas máquinas de viento con viento? La respuesta es sí. Ahora, no recomendamos operarlas sobre 16 kilómetros por hora, porque ya la máquina de viento versus la naturaleza, la máquina de viento no está haciendo nada. El viento está llevándose la helada de todas maneras. Por lo tanto, frenémosla. Y está prohibido usarlas a más de 32 kilómetros por hora. Las máquinas a gas tienen un consumo alto de gas. Por lo tanto, siempre usarlas con más del 30% de la capacidad del estanque. 30 o más. Eso es un buen punto, porque si no, con menos, de repente el flujo ya no alcanza el flujo y se pueden apagar. ¿Cualquiera puede operar una máquina de viento? No. O sea, yo creo que necesitamos tener gente técnica que resuelva los problemas, que sepa cuándo echar a andar y todo eso, para poder usar la máquina al 100%. En eso estamos súper disponibles para capacitar. Incluso en las noches de heladas tenemos gente trabajando controlando máquinas remotamente. Bueno, necesario las mantenciones anuales, creo que eso un poco está de más, pero las máquinas con mantención, la tasa de falla es mínima. Y creo que las fallas en una helada cuestan muy, muy caras.
Y aquí me voy a poner un poco comercial. ¿Por qué Tecnipac? ¿Ah? 24 años de experiencia, servicio técnico 24/7. Trabajamos con Orcharride, el mayor fabricante de máquinas en el mundo. Tiene alrededor de 40.000, 37.000 máquinas. Nosotros tenemos alrededor de 3.500 en Chile. Estamos instalados en Argentina. Vengan a vernos. El servicio técnico es súper bueno. Motores de backup por si fallan. Stock de repuesto. Instalaciones súper súper buenas. Un poco eso. Eso es lo que les quería compartir. Ojalá les sirva de algo. Apliquen los controles pasivos. Eso es barato de hacer. Y aunque ustedes no lo crean, podríamos llegar a ganarle 0,5 grados de repente una helada, que es bastante. Así es que eso. ¿Está activo mi audio? Hola. Oye, tenemos mucha interacción. Te cuento, desde el FPYME de Quillota te mandan muchos saludos. Desde el mismo equipo de ustedes, Santiago Lira, que está muy interesante la charla. Efectivamente, lo corroboramos. Y desde Instagram nos preguntan sobre el estudio agroclimático. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tú recomiendas más o menos para que partan con este estudio? ¿Hay alguna mejor época en el año para realizarla? ¿Valores? No sé. El estudio agroclimático, bueno, lo hace otra empresa, les damos el dato. A mí me gusta trabajar con eso porque puedo hacer mejores proyectos. El estudio agroclimático cuesta alrededor de 14 UF, o sea, estamos hablando a 35 lucas los UF, 500 lucas, más o menos. Las dimensiones del campo hemos hecho estudios agroclimáticos de campos de 5 hectáreas, 3 hectáreas, y también tengo estudios de agroclimáticos de valles completos, de la Concagua, de valles completos. Ahora, mientras más chico el campo, es mejor el detalle de resolución. La época en que se hace el estudio da lo mismo, porque ellos se cuelgan a imágenes satelitales de 10 años hacia adelante. Son imágenes térmicas, las cuales las comparan con una estación meteorológica que tengan cerca, y con eso sacan los datos. Por lo tanto, la época del año da lo mismo, y las hectáreas, pucha, yo trataría de no hacer más de 500 hectáreas. De ahí para abajo se leen bastante bien. Oye, otra consulta, soy en el mismo tema. Si yo vivo en Colbún, hablemos de la región del Maule, ¿sí o sí debería plantearme tener esta inversión? ¿La inversión del estudio o las máquinas de viento? Del estudio. Bueno, yo creo que antes de comprar un campo yo le haría un estudio agroclimático. Con un estudio agroclimático yo sé al tiro cuántas horas frío voy a tener, o transpiración, temperaturas mínimas, máximas. O sea, con eso yo sí podría después saber qué plantar, qué sembrar. O sea, creo que por el costo, yo antes de comprar un campo haría un estudio agroclimático. Mira, excelente. Ahora no estamos saliendo de la máquina del control del agua, Claro. pero sí, una recomendación. Y ahí está Vilab, que yo trabajo harto con ellos, y Fernando Santibáñez, que hacen súper buenos Germán, estudios. nosotros aquí estamos en Talca, Curicó, Linares, Cauquienes, bien fuerte. ¿Qué asesor nos podrías recomendar de Tecnipac para que pudiesen nuestras pymes que nos siguen ir y conversar con ellos? ¿Qué, perdón? Asesor de tu equipo, ¿quién está en la zona? En la zona, bueno, al final nos dividimos por áreas. Nosotros trabajamos un par de áreas que son control de la A, cosechas mecanizadas de frutos secos. Por lo tanto, estamos en este momento cosechando avellanos y nogales muy fuerte en Talca, Colbún, Bramadero. Estamos ahí fuertes. Después estamos todo lo que es monitoreo agroclimático. Vemos los pozos, los tranques, tensiómetros, estaciones meteorológicas como la que tengo aquí atrás, para el otro lado, la Davis.
Por lo tanto, nos tendrían que escribir para saber qué persona los tendría que visitar, ya que son gente por área. También contamos con el arriendo de los equipos de cosecha. Santiago Lira, quien escribió recién, está a cargo de todo lo que es monitoreo y la venta de equipos de cosecha. Pero hay harta gente aquí, así que tendrían que escribirnos y ahí lo realizamos las visitas. Ya, pues mil gracias. Germán, vamos a compartir los datos de la compañía para que ustedes sigan teniendo interacción y te agradezco millones tu participación y paciencia con nosotros. Sabemos que eres un ejecutivo súper ocupado, así que valoramos tu preocupación y la dedicación que le dedicaste a esta presentación que de todas maneras nos ilustró sobre este tema que es tan importante para el sector agroalimentario. Muchas gracias por la invitación. Ojalá les haya servido, así que encantado en volver. Muy entretenido. Así que hasta la próxima. Hasta la Que estén próxima. muy bien.